Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de la palabra. Espero, como cada semana lo menciono, espero que usted haya sido bendecido durante lo que va de la semana, hermanos. Gracias le damos a Dios por la vida, gracias le damos a Dios por la salud. Y en esta ocasión, hermanos, fíjense que estaba viendo en el internet a través de cómo, ¿verdad? ¿Cómo sería una mente excelente, ¿verdad? Una mente excelente. O cómo se logra una mente excelente. Y algo que encontré dentro de lo que es el internet, hermanos, dice que todos los buenos maestros que lograron, dice la gloria, tenían una cosa en común. Y por ejemplo dice de Steve Jobs, el difunto fundador de Apple, dice que en su último discurso, hermanos, en la Universidad de Stanford, dice que habló sobre algo llamado conectar los puntos, ¿verdad? Y tener una gran confianza en uno mismo. Y cuando habla, hermanos, acerca de esto, de conectar los puntos, él quiere referirse de que tenía una mente excelente. El que llega a conectar los puntos de esa manera, llega a tener, dice, una mente excelente, y es algo que muchos maestros que han logrado grandes éxitos, ¿verdad? Pueden tener en común, vamos a decir esto. Entonces, dentro de lo que es la enseñanza, yo creo que muchas veces consiste, hermanos, en no perder la secuencia de lo que uno está hablando, lo que uno está leyendo, ¿verdad? Y entonces es cuando muchas veces se logra hacer las cosas con éxito. Pero yo creo que nosotros bíblicamente vamos más allá, hermanos, de conectar puntos. Yo creo que nuestra comunión debe de ser con Dios, y Dios es el que nos da la inteligencia, y Dios es el que nos da la sabiduría, y sin estar conectando, como dice este hombre, tantos puntos. Yo creo que Dios, hermanos, nos da mucho más que eso cuando nos da de su sabiduría. Alguien dijo, hermanos, que muchos de nosotros queremos tener fe, ¿verdad? Hablando ya bíblicamente, pero queremos tener fe, déjeme decirle, sin escuchar ni leer la palabra de Dios. Queremos santidad, pero no queremos sacrificar nada para tener la santidad en cuanto a abstenencias, vamos a llamarlo de esa manera. Y muchas veces queremos disfrutar de la salvación, hermanos, y queremos a veces también tener una doble vida, y eso es lo que la palabra de Dios pues dice que no debemos hacer, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, cuando nosotros hablamos de una mente, vamos a decirlo, excelente, vamos a decirlo así, es cuando esa mente está conectada con nuestro Dios. Entonces acuérdense que la sabiduría viene de Él. Y muchos de nosotros queremos una mente limpia, decía anteriormente, sin siquiera abrir la palabra, sin siquiera tener tiempo, déjeme llamarlo de esta manera, tiempo de calidad con el Señor durante lo que va en el transcurso del día. Entonces muchas veces nos olvidamos de orar, de leer la Biblia o de escuchar algún mensaje, hermanos, pero a veces no es que se nos olvide, a veces simplemente, déjeme decirle, lamentablemente, a veces, hermanos, a veces no hacemos el sacrificio para hacerlo porque no lo queremos hacer. Es claro que, hermanos, si no nos llenamos de Dios, el enemigo, hermanos, va a buscar, déjeme decirlo de esta manera, va a buscar llenar nuestra cabeza de cosas que no agraden a Dios. Por eso es cuando nosotros perdemos la comunicación con Dios, la comunión con Dios. Entonces es fácil que seamos presa del enemigo. Y una de las cosas que siempre he pensado, hermanos, que nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente siempre está captando cosas que nuestros oídos oyen, que nuestros ojos ven, ya sean cosas buenas o sean cosas malas, pero nuestra mente siempre está absorbiendo cosas que nosotros vemos o escuchamos, y lo he dicho anteriormente, sean cosas buenas o sean cosas malas. Entonces, hermanos, alguien dijo que las cosas malas son las que más pronto aprendemos, ¿no es cierto? A veces, déjenme decirlo, personas cuando quieren aprender otro idioma, muchas veces, lamentablemente, lo que aprenden son malas palabras, ¿verdad? Y mucho de esto se ha experimentado.
Entonces la verdad es que, hermanos, no podemos echarle la culpa a nadie, ¿verdad? De lo que nosotros somos en cuanto a la manera de que nosotros pensamos. Entonces, pero yo le invito a que eche un vistazo en su interior y piense cuántas cosas hay en su mente que pueden ser malas, ¿no es cierto? Déjeme decirlo, aún cuando nosotros tenemos un coraje, también hermanos, esto trae muchos pensamientos malos o vamos a decirlo así, pensamientos negativos, pensamientos pecaminosos, hermanos, aun cuando pasamos por enojos. Y esto pasa porque la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Es nuestro tiempo y no es tiempo que nosotros dedicamos a Dios. Digo esto porque si nuestra mente, hermanos, estuviera lleno de las cosas de Dios, yo creo que no fácil caeríamos, hermanos, en los lazos del enemigo o en las trampas del enemigo. Es fácil, hermanos, caer en una trampa cuando estamos alejados de Dios. Entonces, cuando nosotros nos alejamos, recuerde que somos presa fácil del enemigo. Y déjame decirlo, yo he visto, ¿verdad? Me gusta ver mucho los programas, por ejemplo, cuando atrapan a algunos animales como los jabalíes, o yo no sé si usted ha oído, yo lo escuché en una ilustración en una ocasión cuando alguien hablaba de cómo atrapaban a los changuitos, ¿no? Me llamó mucho la atención porque decían que ponían un plátano dentro de una jaula y aunque la jaula estuviera cerrada, dice que el changuito, hermanos, metía la mano por agarrar el plátano y cuando agarraba el plátano ya no podía sacar la mano. Entonces cuando venían los cazadores, hermanos, dicen que el changuito, lo único que tenía que hacer el changuito era soltar el plátano, ¿verdad? Y sacar la mano y correr. Pero por la ambición que este changuito tenía, dice que no soltaba el plátano, entonces era fácil que los cazadores lo atraparan. Y también, hermanos, vamos a decirlo de esta manera, cuando uno va a la pesca, ¿no es cierto? Uno va a la pesca y muchas veces busca un señuelo o una carnada que sea perfecta para un pescado, entonces, para un pez, déjeme decirlo, y busca la manera, bueno, déjeme decirle, el enemigo muchas veces así trabaja con nosotros, nos pega, déjeme decirlo, en donde más nosotros nos gusta, donde nos gusta estar, donde nos gusta ver, allí es donde, hermanos, el enemigo nos pega. Ahora, déjeme decirle, cuando no hemos pasado nosotros tiempo con Dios, déjeme decirle, somos presa de los malos pensamientos, sobre todo, hermanos, cuando no nos va bien, ¿no es cierto? No falta un lugar, una persona, una situación que nos saque de nuestras casillas. Por eso, hermanos, debe haber una estabilidad emocional en cada uno de nosotros durante el día y solo lo podemos lograr, déjeme decirlo, si nosotros estamos conectados con Dios. Y aunque alguien dijo en una ocasión que aun cuando tenemos una buena relación con Dios, el enemigo nos sigue atacando, y yo creo que sí, yo creo que nunca falta una persona, un lugar, una situación donde seamos presa fácil del enemigo, pero recuerde que el Señor está con nosotros. Segunda de Corintios, hermanos, el capítulo 10, versículo 4 y 5 dice de esta manera: porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se lleva contra el conocimiento, dice, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia, dice, de Cristo. Qué difícil, hermanos, es llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Dios cuando estamos pasando por un problema de este aspecto. Entonces, en una ocasión un hermano llegó a decir: cuando los problemas llegan a mí es cuando los problemas ya son grandes, no llegan cuando se están empezando a crear, sino cuando los problemas ya son grandes es cuando llegan a mí. Entonces, ¿cómo impedir eso? Pero digo yo, qué difícil es llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Dios. Y déjeme decirlo de esta manera para que no lo malinterprete, como es difícil, hermanos, llevar cautivo nuestro pensamiento porque no tenemos una buena comunión con Dios, ¿sí? Cuando no tenemos una comunión buena con Dios,
El que no lee, hermanos, ¿cómo podrá usar la palabra de Dios en tiempos difíciles? O el que no la escucha, si no sabe leer y no la escucha, ¿cómo podrá, hermanos, llevar esos pensamientos malos cautivos, verdad, ante nuestro Señor? Una de las cosas es que, como alguien dijo, es fácil que nos muevan el tapete si no estamos ubicados bien como cristianos. Entonces, cuando nosotros no estamos bien ubicados como cristianos, nuestra fe se puede tambalear, nuestro ser se puede tambalear, hermanos, y fácil podemos nosotros caer. Entonces, lo que sugiere aquí este pasaje es que llevemos sujetos a la obediencia y a la comunión con Dios nuestros pensamientos. Si nosotros, hermanos, durante el día estamos, vamos a decirlo de esta manera, estamos pensando solamente en las cosas de Dios, ¿sabe qué? Su corazón se llena de las cosas de Dios. Pero si estamos pensando en las cosas del mundo, mis hermanos, nuestra mente se va a llenar de las cosas del mundo. Y por eso, hermanos, es la manera en que yo creo, déjeme decirlo de esta manera, que nuestros pensamientos pueden ser llevados cautivos hacia nuestro Dios o a Cristo, cuando, hermanos, nosotros tenemos una comunión, ¿verdad?, constante con Él. El único camino, hermanos, a la libertad de nuestra mente es vivir una vida de total dependencia a Dios y de su palabra, ¿sí? Cuando estamos en constante esto, hermanos, viene una libertad y echa fuera todas esas cosas que nos hacen mal en nuestros pensamientos. Hemos aceptado la idea de que los pensamientos del mundo muchas veces son más grandes que los pensamientos que tenemos en cuanto a las cosas de Dios, porque son las que más, déjeme decirlo, la que más abunda en nuestra mente. Todo el día, hermanos, estamos pensando en las cosas del mundo, lo que nos rodea, todo. Entonces, por eso a veces es difícil, hermanos, pensar en las cosas de Dios, porque, hermanos, cuando viene el problema nos toca de sorpresa. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Déjenme decirlo de esta manera, espiritualmente. Debemos entender que los pensamientos del mundo y los pensamientos en cuanto a Dios estarán en una lucha constante por entrar a formar parte en la estructura de nuestros pensamientos. ¿Y qué digo con esto? Siempre, hermano, los pensamientos que nosotros debemos de tener de Dios siempre van a estar en una constante lucha, vamos a decir, con los pensamientos de este mundo. Por eso, hermanos, muchas veces se ha dicho que el que más domina es el que más alimentamos en cuanto a las cosas, ¿verdad? De que nosotros pensamos o vemos o oímos, ¿verdad? Entonces, si en el transcurso del día, déjeme decirlo de esta manera, no has orado, ni leído la palabra de Dios, ni alabado, ¿verdad? Ni has adorado a Dios, ni has escuchado, déjeme decirlo de esta manera, una prédica, o has leído algún libro cristiano, déjame decirte, es garantizado, hermanos, que en el transcurso del día tus pensamientos serán de derrota, de desilusión. Tal vez pueden ser pensamientos de inmoralidad o de tristeza o de amargura, o tal vez pueden ser pensamientos de odio o pensamientos de celos, entre otros. Hermanos, tomen control de tu mente porque no encontraron ningún depósito. Déjeme decirle, toman control de tu mente porque no han encontrado ningún depósito espiritual en tu mente, en tu vida. Por eso, hermanos, muchas veces somos presa fácil del enemigo porque perdemos esa comunión con el Señor. Otro comentarista lo explica así, de lo mismo que estamos nosotros hablando, hermanos. Aquello en lo cual pongo mi atención y mi tiempo es lo que determina el tipo de vida que llevo. Entonces, recuerde bien esto, aquello en lo cual pongo mi atención y mi tiempo es lo que determina el tipo de vida que yo llevo. Las personas, las actividades y los pensamientos que llenan mi ser es lo que produce lo que soy y hacia dónde voy. ¿Sí? Contemplar es observar detenidamente, meditar, analizar, visualizar. Lo que contemplo es lo que capta mi atención y por efecto lo que nos llena. Y esto puede afectar, puede influir en nuestra vida. Recuerde que lo que vemos y lo que oímos, hermanos, en nuestro alrededor es lo que influye en nosotros. A cada uno
nos rodean ejemplos, no solo, vamos a decirlo así, amigos, familiares, conocidos, sino personas que son reconocidas, vamos a decirlo, y destacadas, que también pueden ser, hermanos, una gran influencia, pero de todos ellos solo debemos retener lo bueno, recuerde, y desechar lo malo. Desde niños, hermanos, aprendemos a admirar a personas o a personajes, vamos a llamarlo de esa manera. Y yo te puedo preguntar en esta tarde cuál era tu héroe preferido, ¿no? Entonces, muchas veces desde que éramos niños teníamos un héroe preferido, pero tal vez tú todavía lo tengas, ¿no? Pero una de las cosas que la Biblia nos recomienda, hermanos, es que imitemos a Jesús, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Ahora, piensa en qué ocupas tu tiempo. ¿En qué personas o cosas dedicas tu mente? Todo aquello que contemples es en lo que te transformará. Entonces recuerda que tu vista y tus oídos muchas veces influyen en tu manera de ser. Por eso la Biblia dice, puesta nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Un día me di cuenta, hermanos, que hay muchos modelos a seguir, pero a Jesús nadie lo puede superar. Entonces, hermano, recuerde que Jesús venció todo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Por lo tanto, si lo contemplo a Él, déjeme decirlo de esta manera, seré un ganador, seré un vencedor en todo lo que yo haga. Si contemplo al más grande de los ganadores, llegaré, hermanos, a ser semejante a Él. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, sean imitadores de mí, dice así como yo de Cristo. Y eso lo dice, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Recuerda que hay que tener tiempo, y déjame decirlo, tiempo de calidad con Dios. No solamente, hermanos, es como dijo alguien, o alguien me lo platicó en una ocasión, cuando van a orar en un lugar público, tiran la toallita abajo, la levantan y dicen gracias Señor, y para que no los miren orar. No, de eso no se trata. Y cree la gente que ya con eso ya se cumplió. No, nosotros, hermanos, cuando vamos manejando debemos de ir platicando con nuestro Dios, ¿verdad? Aún cuando nos vamos a acostar. Y no es que alguien te mire hacerlo, es que tú lo tienes que hacer personalmente con el Señor. Y hermanos, la verdad es que como dice la Biblia, el que anda con sabios, dice sabio será, ¿no es cierto? Entonces, si te juntas con personas que son hermanos que pueden edificar tu vida, entonces esas son unas buenas compañías. Por eso dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Dice, y hermanos, una de las cosas es que todo nos afecta, lo que nos rodea nos influye en la manera de ser y de actuar. Por eso debes siempre levantar la mirada y observar, déjeme decirlo de esta manera, los mejores ejemplos para nuestra vida. A quienes lograron las mejores cosas para emprender y triunfar. Si te la pasas el día mirando vamos a decir, farándula o chusmerío, vamos a decirlo de esa manera, no habrá muchas esperanzas de éxito en tu vida. Es cierto que para todo hay tiempo, pero sin olvidarnos, hermanos, de las cosas sagradas, vamos a decirlo como la comunión que debemos de tener con nuestro Dios. Recuerda que nadie te puede arreglar tus problemas como lo hace nuestro Dios. Entonces, recuerda, no sé si tú tienes un problema, pero yo sé que Dios puede arreglarlo. Los mejores ejemplos nos sirven para decir, los malos ejemplos nos sirven para decir, así no quiero ser, ¿verdad? Y la Biblia nos da una respuesta para cada necesidad. En ella, hermanos, la esencia de las respuestas divinas está de la sabiduría de lo alto, del consejo de Dios. Nuestra mente y alma fueron hechas para que sean llenas de todo lo bueno, ¿sí? Nuestra alma, nuestra mente fueron hechas para llenarlo de cosas buenas. No siempre lo hacemos, hermanos, pero es lo que nos está recomendando la Biblia para que nos aferremos a las cosas trascendentes y déjeme decirle, bellas de la vida. Y cuando digo trascendentes y bellas de la vida, estaba leyendo
que, hermanos, como cristianos debemos enfocarnos en aquellas cosas, ¿verdad?, que trascienden a la otra vida. Y una de esas cosas, déjeme decirlo, es el amor hacia los demás. Entonces, recuerden, hermanos, que son cosas que trascienden y que son bellas en esta vida, y no para malgastar pensando en lo que, hermanos, no nos conviene. Todo lo que inviertas en las cosas valiosas, en las cosas de Dios hoy, recuerda que es una semilla para cosechar en tu futuro de mañana. Entonces, Lucas 11:34 nos dice en la Nueva Versión Internacional: tus ojos son lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser, dice, disfrutará de luz. Pero si está nublada, todo tu ser, dice, estará en oscuridad. Y cuando vemos esto, hermanos, yo sé que es fácil mentir, es fácil engañar, pecar y alojar pensamientos malos en nuestra mente cuando no estamos invirtiendo el tiempo de calidad con nuestro Dios. Entonces, yo sé que a veces nuestra vida es, vamos a decirlo, muy ocupada, pero una de las cosas, hermanos, que debemos nosotros entender, si ya somos hijos de Dios, es que debemos dedicar tiempo para nuestro Dios. Y no estoy diciendo, hermanos, para que la gente nos mire, porque hay mucha gente que les gusta que los miren o los aplaudan. No se trata de eso, se trata de que cada uno de nosotros tengamos una comunión personal con nuestro Señor. Él fue el que nos salvó, no todos los demás. El Señor, recuerde, nos salvó. Entonces debemos de tener ese tiempo de calidad con nuestro Dios. Es una actitud irresponsable, hermanos, culpar a Dios por nuestra falta de compromiso con nuestra vida espiritual. Esto me recuerda en 2 Corintios 10, en el versículo 4 y 5, donde dice: porque las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, dice, cautivo todo pensamiento, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos entender que es una batalla espiritual, hermanos, y no natural. Y no podemos vencer los pensamientos del mal con armas naturales, sino los pensamientos del mal solamente los podemos vencer con pensamientos que son las armas espirituales, vamos a decirlo de esta manera. Y Pablo lo refleja en la carta a los Efesios, en el capítulo 15, hermanos, en el versículo 23, ¿verdad? Pero vamos a estar leyendo desde el versículo 15, donde dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y, dice, de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una buena comunión, una buena relación con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, déjenme decirlo, Pablo oraba por la iglesia de Efeso para que ellos pudieran tener revelación en el conocimiento de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos pensando y tenemos una comunión en el Señor, hermanos, nosotros crecemos en Él y crecemos en el conocimiento de Él. Dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, dice, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, las cuales dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena, dice en todo. Y hermanos, Dios nos invita en esta tarde a tener un tiempo, déjeme decirlo, a que nosotros pasemos durante el día, y a esto quiero llegar, durante el día podamos tener un tiempo de calidad con el Señor. Órele a Dios, cántele a Dios, ahí mientras usted va manejando, eleve una alabanza al Señor, mientras usted está en su casa, ¿verdad? También lea la palabra, y si va en su auto o algo, o está en su trabajo, tómese un tiempo para escuchar o leer algo acerca de nuestro Dios, y va a ver que, hermanos, muchos pensamientos malos en nosotros se podrán ir, pero si no nos alimentamos, hermanos, de las cosas de Dios, recuerde, como dije anteriormente, el mal, hermanos, puede poner una trampa en nuestra vida para que nosotros caigamos fácilmente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermanos, está vacío de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos, hermanos, esa comunión con nuestro Dios. Y hermanos, quiero invitarles a que nosotros a diario, ¿verdad? No es algo que si queremos hacer. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros tener una comunión con nuestro Dios a diario, ¿verdad? Entonces yo sé que muchos de nosotros trabajamos, pero en ese tiempo de soledad en el trabajo o en el camino, tomemos tiempo para hablar con el Señor. Yo le invito, hermanos, que en esta tarde oremos a nuestro Dios y démosle gracias por poderle conocer como nuestro Dios, y a Jesucristo como nuestro Salvador. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a poder entenderla mucho mejor. Y Padre, ayúdanos, Padre, a que podamos tener a diario esa comunión que quizás hemos perdido, Señor. Ayúdanos a orar continuamente. Ayúdanos, Padre, para que podamos hablar de tu palabra, Señor, a otros, y que a diario cada uno de nosotros podamos tener esa comunión contigo. Ayúdanos, Padre. Yo sé que, Señor, tú tienes el poder para hacerlo, y si alguien, Señor, se ha desviado y en esta tarde nos está escuchando, permítele a esa persona tener, Señor, volver a las sendas tuyas, Señor. Gracias te damos, Padre, y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que usted no se vaya tan pronto. Recuerde que tenemos anuncios y esperamos, hermanos, como iglesia, que usted pueda ver todos estos anuncios. Dios les bendiga, hermanos, y que la gloria, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, y de esa manera decimos todos amén. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tú y
que soy lo rindo a tus pies.